Vamos dando inicio a la clase, muchachos. Digo, ya si se incorpora alguien más, pues ya que se ponga al corriente. Para no retrasarlos y digo, no desocuparnos rápido. Estamos con la unidad 3 y vamos a dar inicio con identificar el tipo penal del delito. ¿Qué investigaron sobre este tema? Para los compañeros que se te acaben de incorporar, estamos iniciando con identificar el tipo penal del delito. ¿Qué encontraron respecto a este tópico? Disculpe, profesor, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué es el tipo penal? ¿Qué es el tipo penal del delito? Bueno, profesor, yo pensé que tiene distintas connotaciones. Bueno, que hay tipo en sentido estricto o legal y tipo en sentido amplio. En cuanto al sentido estricto o legal, es la descripción de la conducta contraria a la prohibición o al mandato a la que se refiere en este caso, la ley penal, lo cual se refiere a la enunciación de los catálogos de delitos. Y bueno, en el sentido amplio es aquel que se entrega todos los presupuestos materiales para la punibilidad. Bueno, así las cosas, tipo en sentido amplio abarca la antipuricidad, la culpabilidad y la necesidad de la pena. ¿Ok? ¿Alguien más tiene algo? Si yo no me equivoco, profe, es la acción o la omisión que el Código Penal clasifica como delito, ¿no? Todo aquel tipificado como delito, ya sea que robo, extorsión y que tiene una sanción, ¿no? A grosso modo lo habíamos platicado, creo que sí fue con ustedes, cuando establecimos cuáles eran los tipos penales, o a grosso modo si lo checamos, en él les comentaba que el tema de los delitos, o el supuesto de un delito, es como un guante, y ese guante debe demorar exactamente a lo que tienes en tu mano. Si ese guante te queda más grande, obviamente no se da. Si te queda más chico, no te va a entrar. En este caso, el tipo penal son los elementos que desprenden la conducta antijurídica y la punibilidad. ¿Qué es esto? Sí, platicamos creo que la semana pasada el tema de lo del fraude, el robo y el abuso de confianza, si mal no recuerdo, ¿es correcto? Donde les establecía de forma muy somera cómo se distingue uno de otro y cuáles eran los supuestos en los que se daba a cada uno de los delitos. Porque es muy fácil confundir el tema del fraude con el tema del abuso de confianza o en un caso más extremo es el robo. Hay El delitos. fraude, disculpe, profesor, a ver si entiendo. El fraude puede ser uh, como un desvío de recursos. Y el abuso de confianza, por ejemplo, puede ser que yo le preste el carro a tal amigo para que él me lo haya pedido de ir a un mandado o ir con sus papás o la novia y se vaya a Vallarta. En ambos casos se puede dar el abuso de confianza, porque por ejemplo un desvío de recursos tú tienes la disposición del recurso del dinero. Así háblese de una cuenta de una institución de crédito, si tú eres un contador, si eres un administrador, o sea, tú tienes la disposición de esa lana y tú le estás dando un uso diverso para que te fue entregado. Si tú eres, por ejemplo, un administrador de una empresa y tienes la disposición de los recursos y esa lana, por ejemplo, tú la tienes para pagar proveedores y la utilizas para irte de vacaciones a, no sé, a Jamaica, ahí se da el tema del abuso de confianza, porque tú tienes ese dinero destinado para un fin, pero lo utilizaste para un fin diverso.
En el caso del fraude, en el caso que me puse el tema del vehículo, ahí sí se da el abuso de confianza también. Es un tema muy similar. El tema del fraude es utilizando el engaño. El engaño es el elemento primordial para que se dé el fraude, porque estás utilizando artilugios o una apreciación distorsionada de la realidad para hacerle caer a la persona en el error. ¿Alguien tiene abierto su código penal? Déjenme ver una vez. Ahorita lo busco. Esto es lo más que vamos a ver de delitos, muchachos? No se vayan a querer que les dé la clase de delitos completa. Profe, vamos Sí. a ver el Código Nacional de Procedimientos Penales. En este momento no, porque estamos viendo delitos. Ah, muy bien. Ahorita por eso me estoy constreñiendo únicamente al código penal, porque estamos viendo los tipos penales. El robo es el 233, el fraude es el 252, si mal no me equivoco, y el abuso de confianza, ese sí se los voy a quedar a deber. A ver. 233 es el del robo. 252 es el de. 252 es el de GR. Por dos, muchachos. Es el 250 el del fraude. Y abuso de confianza es el 245 el abuso de confianza. Primero vamos a ver el tipo penal del fraude, que es el 250. Comete el delito de fraude el que engañando a alguno o aprovechándose del error en que éste se halle, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro o beneficio para sí o para otro. Ahora el abuso de confianza. Comete el delito de abuso de confianza el que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de una cosa ajena mueble de la cual se le haya transmitido la tenencia y no el dominio. Y el de robo es comete el delito de robo al que se apodere de una cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento a la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. Se tendrá por consumado el robo desde el momento en que el activo tenga en su poder lo robado, aun cuando lo abandonare o lo desapoderara de él. Recuérdenme por qué les decía que se parecían los tres delitos o coincidían en algún punto. Ya dimos los conceptos de los tres delitos. Para que se consume, ¿quién me puede dar un ejemplo de cada uno? A ver, profe, ¿me repite la pregunta, por favor? ¿Quién me puede dar un ejemplo de cada uno de los delitos que leímos? Nos dio el delito de robo, el de fraude, ¿y Y cuál otro? abuso de confianza. Pues a lo mejor un ejemplo podría ser que yo llegara con usted y le dijera que vamos a invertir en una empresa para comprar la luna y usted me entregue el dinero por una cierta cantidad que yo te diga, no sé, es que nos lo dan en 100,000 y hay que poner mitad y mitad. Y entonces usted me entrega su 50%, pues yo, pues prácticamente la luna no se puede comprar, además de que lo estoy engañando con que vamos a comprar algo que no se puede y me quede con su dinero. Desde el momento en que tú sabes que no vas que no es susceptible de enajenación el bien que me estás propuesto, el negocio que me estás proponiendo, es el delito de fraude. El abuso de confianza, ¿cómo sería? Pues como usted nos comentaba, que por un decir, o el abuso de confianza, por un decir que yo tenga a lo mejor una empresa designado para realizar mis labores, y como usted bien comentaba, a lo mejor me lleve algún otro
otro lugar, a lo mejor de vacaciones o algo así. Por ejemplo, si yo soy un empleado de limpieza en una casa y me llevo un florero que me gustó, ¿qué delito estoy cometiendo? Robo. ¿Por qué? No, bueno, no es robo, es abuso de confianza, porque yo lo estoy dejando entrar a mi domicilio para que haga la limpieza. Puede ser ambos, profesor, como robo, porque está agarrando una cosa ajena de que se encuentra. Bueno, no se encuentra porque está en la propiedad, pero pues al fin de cuentas lo toma, ¿no? Y pues como dice el compañero, el abuso de confianza, por la confianza que se le está brindando, meterlo a la casa y darle la oportunidad del trabajo, ¿no? ¿Quién da más? En mi opinión, profe, sería abuso de confianza porque usted tiene conocimiento de lo que está prestando. ¿Qué dice el numeral 236 en su fracción tercera del Código Penal? Habla del robo calificado, profe. Dice Dice la fracción 236, tercera. fracción tercera, y si se comete aprovechando alguna relación de servidumbre, trabajo, hospedaje, hospitalidad, confianza, amistad o parentesco. Eso es delito de robo calificado. Entonces, ¿cuál es el tipo? Pues en este caso se le dio la confianza, es servidumbre. La persona está trabajando ahí porque se le dio la confianza, entonces sí es robo calificado. ¿Se dan cuenta la línea delgada entre un delito y otro? Cómo puede variar por diferentes circunstancias, ¿no? Exactamente. ¿Por qué les me gusta poner este tipo de ejemplos? Porque a veces confundimos ese tipo de circunstancias. Por eso los comentaba, el tema del tipo penal es un tema muy específico porque tiene que empatar o tiene que encuadrar las circunstancias del hecho con el tipo penal o con la norma aplicable. Tiene que ser muy exacto, o sea, no puede, la ley es muy precisa en este tipo de circunstancias. Lo contempla de una forma muy minuciosa porque ya contempló todo este tipo de eventos. Si se dan cuenta, cada uno tiene elementos muy distintivos que hace distinguirlo entre uno y otro. Obviamente sí, tiende a, o la lógica te diría, pues es que tienen la relación de confianza, pues está a la disposición, pero aún así nunca se le dio la tenencia de la cosa, sino que él la dispuso de mutuo propio y se apoderó del bien sin que, Sin el consentimiento de la persona. sin derecho ni consentimiento de la persona, que tenía la disposición del mismo. ¿Cuál es la diferencia entre parricidio y infanticidio? Parricidio es como un delito, bueno, el delito del hijo al papá o pues bueno, así del infanticidio es delito contra los menores. ¿Quién da más? ¿O están de acuerdo con su compañero? Es cuando se le priva, bueno, el parricidio es cuando se le priva de la vida a una persona con la que se tiene parentesco familiar. Y el infanticidio, si mal no recuerdo, es cuando un familiar le da muerte o le quita la vida a un infante. Y si, por ejemplo, yo mato a mi esposa, ¿qué delito se da? Feminicidio, ¿no? A ver, ¿quién da más? Están tan fáciles los delitos, ¿verdad? Para mí es parricidio. Pero dijiste que familiares y tú nunca eres familiar con tu cónyuge. Entonces,
Pues puede variar, ¿no? Porque en el parricidio dice que el concubinato, la concubina y pues la línea consanguínea y todo, ¿no? Y el feminicidio se dirige a una sola mujer, ¿no? Ahí sería como especificar cuáles fueron las causas y las circunstancias, ¿no? Para poder clasificar qué pudo ser, ¿no? Entonces, ¿el parricidio o el feminicidio o el homicidio? No, la sería más difícil. ¿Quién más, muchachos? ¿Parricidio, feminicidio u homicidio? Parricidio, profe. ¿Por qué parricidio? Por la relación conyugal que hay. Entonces, ¿no solamente es a familiares? No, bueno, sí, es a familiares, dependiendo ahí, dice, en línea recta, o con quien tenga una relación conyugal o de concubinato, o se trate de adoptante o adoptador, tutor, filo, sabiendo que el sujeto activo del delito de la existencia de esta relación. Te pusiste a estudiar, ¿verdad? ¿Mande? Ya lo leíste. Sí, yo para mí es parricidio. Totalmente es parricidio. Y si volvemos al origen del tipo, parricidio o infanticidio, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Digo, si yo mato a mi hijo de 15 años, ¿se da parricidio o infanticidio? Infanticidio. ¿Quién da más? ¿O están de acuerdo con su compañero? Yo estoy de acuerdo con el compañero porque es menor de edad. Y a lo que vi y ahorita leí, se comete delito de infanticidio menores de 18 años, ¿no? ¿Seguro? Sí, infanticidio, profe. Artículo 225. Comete el delito de infanticidio la madre que, para ocultar su deshonra, pide la vida a su hijo entre las 72 horas de nacimiento. Perdón, maestro, ¿está en el Código Federal o en el estatal? En el estatal. En el estatal está derogado el infanticidio. Sí, pero bueno, ¿por qué se derogó? Bueno, independientemente de eso, digo, el tema es la distinción. Actualmente ya no sea entonces el infanticidio, sea únicamente el parricidio. ¿Qué otro delito es conexo que se puede confundir? Pues es parricidio porque es la relación de parentesco, ¿no? Es la que prevalece. Totalmente. Siempre que existe una relación de parentesco, perdón, se va del parricidio. Y por ejemplo, el ejemplo o el supuesto que ponían en el de la mujer, ¿cuál es la distinción? ¿Se puede dar el feminicidio aun siendo cónyuge o pareja? Desde mi punto de vista, sí, según las circunstancias con las que se haya llevado a cabo el delito. ¿Por qué? ¿O a qué circunstancias te puedes referir? Por un decir, por ejemplo, esta persona que era ingeniero y mató a su pareja, que la destazó y demás. Digo, dependiendo también de las circunstancias, ya cuando hay razones de odio, podría encuadrarse el feminicidio. Sí, de hecho sí se da, hace esa la distinción, porque hay un supuesto muy específico para que sea el feminicidio, que ese supuesto lo acabas de mencionar. Es por cuestiones o por razones o perspectiva de género. ¿Cómo puedes acreditar esta circunstancia?
Que realmente ahorita ya cualquier homicidio en contra de una mujer lo tipifican como feminicidio, cuando realmente no es un feminicidio como tal, porque son dos tipos muy específicos. Incluso, si nos vamos al delito del homicidio. De hecho, profe, ahorita que aborda eso, desde mi punto de vista, debería de seguir siendo un homicidio, pero a lo mejor con una agravante, pues. Calificativa, porque existe la desproporción del activo al pasivo. Digo, eso creo que lo platicamos la semana pasada, porque se generó el delito de feminicidio, ¿no? Porque al final de cuentas, para acreditar el delito de feminicidio, es un hecho subjetivo o es un elemento subjetivo, no es un elemento objetivo. Porque para que sea el tema del feminicidio, tienes que decir que realmente lo hiciste por odio hacia el género de la mujer. ¿O no? Porque si es con perspectiva de género, es porque odias a ese género o porque le tienes resentimiento a ese género. ¿O no? Sería tipificarlo como que eres una persona misógina. Y creo que es uno de los elementos más complicados de acreditar. Ahí cómo se identificaría más que nada, porque sí es cierto, está muy confuso, pues. ¿Cómo puedes justificar o cómo puedes decir que había una relación o algún odio hacia la mujer, ¿no? De quien cometió el delito. Yo, estimado amigo, a la fecha es un tema que me sigo preguntando, honestamente. Porque la verdad sí se me hace, ¿tú cómo vas a condenar a una persona por feminicidio? ¿Con qué dices, no? Por razones de género, ¿verdad? Que por la tal forma de cómo sucedieron las cosas. Pero Digo, no porque hay le una pudiste haber especie. metido 40 puñaladas a tu mujer, pero no es porque la odiaras por ser mujer. Hay circunstancias. Por ejemplo, digo, te pudo haber engañado, la pobre te hizo cegarte y mucho resentimiento, pero no realmente lo hiciste porque fuera mujer. Porque es muy clara la norma o el tipo penal donde dice por cuestiones de género. Yo lo que me he explicado todo este tiempo. Y hasta la fecha yo me sigo preguntando lo mismo. Digo, es un delito muy ambiguo, muy confuso, Ahí es como una laguna, ¿no? Ahí demasiado deberíamos. grande, porque es una cuestión de perspectiva. Queda mucho al arbitrio del juzgador de cómo lo va a tipificar y también de la gente del Ministerio Público, del fiscal, cómo va a encuadrar el tipo penal. Porque si bien es cierto, le están condenando muchos por feminicidio, perdón, pero no necesariamente fue por un tema de género, por razón de género, porque en el feminicidio se debe de observar el tipo penal con perspectiva de género. Digo, ese ejemplo que te di es un ejemplo de muchos, ¿o no? Pues sí, pero pues es como usted dice, hay muchas cosas que quiere uno la explicación, ¿no? Digo, por ejemplo, yo en algún momento puedo estar teniendo problemas con mi esposa, con mi pareja, X o Z. Estamos confrontados en una revuelta a golpes y de repente le doy un mal golpe y la mato. Y aún así te lo siguen tipificando como feminicidio. Cuando realmente fue un tema, de cierta forma, si bien es cierto, existían las lesiones, pero tu intención no era ni matarle, mucho menos fue por razón de género, fue por un conflicto interno. Así es, pero ahí es como usted menciona, ¿no? Que es dependiendo del punto de vista como lo quiera ver el MP o el juez de control, ¿no? Que todo lo van a tener que lo quieren tipificar como feminicidio. ¿Por qué? Para cubrir estadísticas. Sí, como es mujer, pues lo más fácil que se les hace es más bien clasificarlo, ¿no? Así como el delito de feminicidio. Totalmente. Porque al final de cuentas volvemos al origen. Es un tema muy complicado acreditar una circunstancia inherente a la persona que cometió el ilícito, acreditar que lo hacía por razones de odio. O la única forma en que puedes acreditarlo es que la persona confesara. Si es que hace años fue violado por una mujer gritado de todas las mujeres. Pero en confesión. Y ahí que, no, pues ahí sería un tema más amplio, ¿no?
Digo, ahí ya lo estás acreditando el tipo penal, porque si es por cuestiones de género, de que dices que a todas las mujeres. Para nosotros supuestos es muy complicado acreditarlo, sin embargo lo encuadran por el simple hecho de ser mujer. Pues para hacer feminicidio no necesariamente, según lo que dice el artículo, no es ¿Cómo? necesariamente que haya razón de parentesco. Explica, contiene otras razones, como dice que también puede depender de la relación laboral. No, con el tema del feminicidio. Sí, del feminicidio. 232 bis. Sí. Eso, déjame regreso. Es que de igual forma te lo sigue tipificando de igual forma. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y, pues es una condicionante externa para que encuentre el tipo, pero siempre te va a prevalecer el tipo por razones de género. Porque ella es una conjunción, o sea, debe de concurrir, aparte de que sea por razones de género, tiene que existir una de las siguientes circunstancias, y ahí te da el listado, pero siempre tiene que ser por razones de género. Pues esa es la premisa, ¿no? Y ya las otras son las adicionales que configuran el delito. Exactamente, pero siempre debe de existir una, debe de ser por cuestiones de perspectiva de género, porque dice que pide a la mujer por razones de género y ocurran una más de las siguientes conductas. Razones de género y aparte también por las otras conductas. Si dijera, comete el delito de feminicidio y que pide la vida a una mujer por razones de género o concurran una o más de las siguientes conductas, sí sería uno u otro. Pero es una conjunción en I. Tiene que encuadrar razones de género y cualquiera de las circunstancias o de los tipos que se enlistan posteriormente, ¿no? Porque te pone de condicionante que sea por razones de género y concurra las conductas que adelante se encuadran. O sea, tienen que concurrir ambas circunstancias. Si dijera O, ahí sí te trasladaría a cualquiera de las otras. Pero siempre la que debe de prevalecer es que sea por razones de género. Listo, pasamos al punto que sigue, porque si no aquí nos vamos a meter toda la clase. Oiga, maestra, Eu, pero en la fracción 8 también aplicaría, porque dice homofobia, ahí aplicaría a los homosexuales y transexuales también como feminicidio, porque en género, pues así de hecho no es femenino, pero lo aplica por razones de odio homofóbico, como dice aquí. sí, pero no, porque al final de cuentas, bueno, tiene que ser, por ejemplo, estaríamos hablando, o yo lo interpretaría como una mujer homosexual, pero no encuadraría, porque realmente, o fisiológicamente, ojo, no estoy diciendo biológicamente, fisiológicamente, no que un hombre, un transvesti o un transgénero, porque sigue siendo hombre, independientemente de cualquier circunstancia, hasta la fecha sigue siendo hombre. Tiene que ser una mujer homosexual. Entonces se aplicaría nada más al lesbianismo, ahí Exactamente. sí entraría. ¿Ah? Para mí. O si nos vamos a estricto sensu, para mí sería de esa forma. Porque si es un transexual, sigue siendo un hombre. Y igual legalmente hasta el momento sigue siendo hombre esa persona. ¿Va? Con respecto al análisis del hecho delictuoso, ¿qué encontraron? Yo considero que es un hecho en el cual se reúnen todos los requisitos y formalidades para que aparezca la responsabilidad criminal. Y prácticamente pues es un sinónimo del delito.
del tipo penal, pero ya orientado al caso específico. Y ahí tienes que analizar las circunstancias específicas del caso, ya en cuanto a las condiciones o a la forma en que fue cometido el ilícito, porque ahí ya se tiene que analizar desde el tema del delito simple hasta si existen agravantes o calificativas que ya, como lo estuvimos revisando hace unos minutos, que ya te dan o amplían un poquito más respecto al delito y te dan circunstancias ya muy específicas para que sea tanto la agravante como la calificativa. ¿Alguien tiene algo más? Eso me quiere decir que todos están de acuerdo con el concepto, ¿verdad? Que se me hace, muchachos, que ya se quieren ir a votar. Yo la verdad, yo no lo vi todo porque la verdad no pude entrar a clases la otra semana. Ujú. La ¿Cuándo verdad, recibo porque tu trabajo? yo se lo puedo mandar el miércoles, si Dios quiere, sin falta. Ok, me lo mandas Nomás, a mi WhatsApp. muy bien. Ya nomás si me haría el favor de pasarme su número. Claro que sí. 33 23 60 93 40 33, 33 33, 23 33 23 60 93 41 43, 41, 33 23 60 93 41. 41. Ajá. Muy bien. ¿Cuál era el trabajo que se tenía que entregar? Ahí disculpe, pero es que no estaba la Es otra la semana. unidad 3. Está en la plataforma de Knarro, en la actividad de la semana pasada. Muy bien. Entonces yo me comprometo a mandárselo el miércoles sin falta. Ok. La siguiente semana, haciendo acotación, tenemos examen o tenemos evaluación para que se vayan preparando, ¿vale? Vale. Ahora, regresando a los temas, queda el estudio técnico y el peritaje. ¿Qué encontraron de ello? Yo lo encontré más bien como un informe técnico, profe, no lo encontré como el estudio. Ajá. Y bueno, Sí, varía por cuestiones de autor. Algunos le nombran dictamen pericial, opinión de valor, estudio técnico, dictamen técnico, varían los conceptos según el autor. O sea, no tengo problema, se los he comentado. Entiendo que los autores manejan cada quien su forma de definirlos, pero no tengo problema. Todos van orientados a lo mismo. Digo, para que no les genere ruido esa parte. bueno, yo en cuanto al informe técnico, dice, prima el dato y describe cuestiones, situaciones y circunstancias observadas en el reconocimiento de un hecho. Se describe una determinada situación y se limita únicamente a informar de lo que ha ocurrido, de lo que se observa, mide o cuantifica. Eso es lo del informe técnico. ¿Alguien más? En el que, perdón, está en el último, en el parte de un estudio técnico científico, o en el anterior. ¿En qué punto está? En el 3.1.2, si mal no recuerdo. Un segundito. Sí, 3.1.2, estudio técnico y peritaje. Que casi todos van a tener orientación o les va a hacer falta en su mayoría emitida por un experto en la materia. O sea, un dictamen técnico, un dictamen pericial, una opinión de valor, como le quieran mencionar, siempre debe de ser emitida por un experto o una persona con conocimientos plenos, amplios del tema que se va a observar o que se va a analizar. Por ejemplo, sabemos que el juez es un experto, un perito en derecho. Y así como hay un perito en derecho, hay peritos en infinidad de circunstancias. El tema del perito implica un experto en la materia de estudio. Pueden ser peritos evaluadores, peritos contables,
en mecánica de uso de suelos, mecánica de hechos, o sea, hay infinidad de expertos. Porque pueden ser abogados y no necesariamente un perito tiene que prevalecer sobre una licenciatura o algún estudio técnico, por ejemplo. Hay peritos incluso, no sé, por ejemplo, los peritos en evaluación no necesariamente tienen que ser abogados, ni contadores, ni mucho menos. Solamente deben de haber acreditado cursos específicos para cuantificar o evaluar objetos. ¿Va? Voy a desconectarme porque queda menos de un minuto y nos vamos a conectar ya para agotar el último punto, ¿vale? Sí, también, profesor.